Bien. Una pregunta, ¿si me escuchan bien y si ven la pantalla compartida? Sí, profe. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, vamos a iniciar platicando un poquito acerca de lo que estuvo o está pendiente, ¿no? Les decía yo que este caso práctico, el cálculo de pronóstico, al parecer no quedó bien entendido, entonces ya les hice un video en el cual les voy explicando paso a paso lo que se tiene que hacer. Es básicamente una repetición de lo que vimos desde el inicio con lo que fue la definición de las estrategias, pero ya apoyándonos de la parte del pronóstico. Lo mismo va a suceder aquí en la realización del cálculo de la capacidad con el ejemplo que vamos a ver el día de hoy. Pero para poder abordar este ejemplo, pues de alguna manera necesitamos tener algunos conceptos adicionales a lo que ya vimos la clase pasada, ¿sí? A ver, vamos a ver si hay pendientes por agregar. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar esta sesión con la siguiente información. Les decía la vez pasada que era importante entender algunos conceptos como lo que veíamos sobre la capacidad instalada y los porcentajes de utilización. Es importante entender que cuando vamos a realizar o implementar un proceso de producción, no siempre lo que desarrollamos como cálculos ideales resulta en la realidad de las operaciones, por lo que necesitamos aterrizar los cálculos sobre cálculos más cerca de la realidad que sobre los cálculos utópicos que muchas veces es difícil que los podamos alcanzar, ¿sí? Hay consideraciones que necesitamos tomar en cuenta respecto a las capacidades de producción y, como les decía anteriormente, todos aquellos tiempos perdidos o elementos que de alguna manera afectan directamente a la productividad. Esto en el sentido de que tanto maquinaria como equipo, como insumos, como aprovisionamiento, etcétera, son materialmente dinámicos, ¿sí? Entonces, se ven afectados por tiempos, condiciones del clima, se ven afectados por la productividad y el rendimiento del personal y pues de alguna manera todo esto nos va a afectar para poder definir perfectamente lo que alcanzaríamos en la realidad en un proceso de producción. Por lo tanto, vamos a retomar lo que veíamos la vez anterior sobre la capacidad instalada y su utilización en la producción para poder entender los problemas que vamos a realizar en el futuro. ¿Ok? Y nos dice lo siguiente. En el ámbito de la producción y las operaciones, el concepto de capacidad instalada es crucial para entender la capacidad máxima de una empresa para generar productos o servicios. La capacidad instalada define los límites físicos y operativos de una empresa, lo que influye en su eficiencia y rentabilidad. Básicamente, estamos enfocándonos en que nos interesa producir, pero nos interesa producir con un alto grado de eficiencia y que esa producción nos genere la mayor rentabilidad, es decir, los mayores ingresos utilizando adecuadamente los insumos de manera eficiente y productiva. A continuación se presentan las principales definiciones relacionadas con este tema, junto con las fórmulas de cálculo y ejemplos prácticos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos que nos van a dar el concepto general sobre cómo entender las diferentes capacidades y cómo trabajar con todas para poder tomar con base en la información, toma decisiones
con respecto a la producción y posteriormente a la venta, a los insumos requeridos, etc. El primer concepto que vamos a ver es el de la capacidad instalada. Nos dice que la capacidad instalada se refiere al volumen máximo de producción que una empresa puede alcanzar utilizando todos sus recursos disponibles, es decir, la maquinaria, el personal, las instalaciones y todas las condiciones que de alguna manera influyen directamente en aumentar los procesos de productividad, no nada más de la producción, sino de la productividad. Esto bajo condiciones ideales. También nos dice que es la cantidad de bienes o servicios que pueden producirse en un tiempo determinado, ya sea en un proceso diario, un proceso semanal, un proceso anual o dependiendo de la temporalidad que nosotros estemos planeando. Esto es si todos los recursos trabajan al máximo de su potencial. Entonces, estamos hablando que la capacidad instalada es una definición ideal, vamos a llamarle utópica, que difícilmente la vamos a alcanzar, ¿sí? A menos que el sistema de alguna manera tenga una eficiencia del 100%, que en la mayoría de los casos esto es difícil. Sin embargo, es importante observar que una empresa de clase mundial siempre va a buscar esta eficiencia en su operatividad. Un ejemplo sencillo, como dice, una planta manufacturera tiene una capacidad instalada de producir 10,000 unidades al mes si todos los turnos operan a plena capacidad sin interrupciones. Entonces, estamos hablando de condiciones de que los insumos estén a tiempo, en el lugar correcto, que el personal trabaje directamente en la maquinaria o el equipo sin pérdida de tiempo, sin ineficiencia en los procesos, sin desperdicios, sin tiempos extras, que de alguna manera todo esto nos va a afectar en la producción diaria y por consiguiente en la productividad. Bueno, entonces esta sería la definición general de la capacidad instalada. Otra definición es la capacidad de diseño. Nos dice la parte teórica que la capacidad de diseño es el nivel teórico máximo de producción que puede alcanzarse en condiciones ideales, tal como fue diseñado el proceso. Es decir, la empresa que produce esta maquinaria o equipo nos va a dar un valor el cual en condiciones ideales se podría alcanzar. Yo les ponía el ejemplo acerca de aquellos autos nuevos que pueden dar un rendimiento de 30 kilómetros por litro de gasolina. Una vez que se inicia a utilizar, o sea, un carro nuevo. Sin embargo, con el paso del tiempo, el rendimiento va disminuyendo por la necesidad del mantenimiento, por las condiciones que de alguna manera pueden ser problemáticas para el auto, y va bajando el rendimiento. Sí, adelante, ¿alguien quería comentar algo? No, ok, bueno, continuamos. Entonces, la capacidad de diseño entonces nos dice cómo el productor, el vendedor del producto define esa capacidad ideal. En el ejemplo que tenemos aquí nos dice: una planta embotelladora fue diseñada para producir 500 botellas por hora, lo que esa sería su capacidad de diseño. Entonces, la capacidad de diseño es igual a la producción máxima teórica de un periodo. Esto, entonces, nos podría causar cierta confusión. Bueno, la capacidad de diseño es igual a la capacidad instalada. Regularmente no. Pudo llegar a ser en un inicio cuando se compró la maquinaria, pero ya con el uso del equipo y el personal entrenado o no entrenado, pues nos va a dar diversas capacidades. Y entonces
estas las debemos de tomar en cuenta porque de alguna manera, si nos basamos en un valor que no es el adecuado, es decir, que nos basemos nuestros procesos de querer alcanzar la capacidad de diseño cuando ni el equipo, ni el personal, ni las condiciones se prestan para poder alcanzar, sería muy difícil lograr esos valores y por consiguiente tuviéramos el error de que se nos pueda medir la productividad con base a un valor difícil de alcanzar. Entonces, todo esto requiere una serie de análisis y, en su caso, si queremos elevar la productividad, una serie de implementaciones y sistemas para poder alcanzar ese nivel. Ok, entonces, como vimos aquí, la fórmula de la capacidad de diseño es igual a la producción máxima en un determinado periodo. Ok. Bien. Por otro lado, tenemos la definición de la capacidad efectiva. Nos dice la definición que la capacidad efectiva es la capacidad realista de producción, teniendo en cuenta factores como tiempo de mantenimiento, interrupciones en el suministro de material o tiempos de cambio. La capacidad efectiva es siempre menor a la capacidad de diseño. Esto se puede entender como la capacidad que un sistema de producción tiene trabajando en condiciones reales en donde se tiene planeado y programado los tiempos de mantenimiento, se tiene programado las interrupciones que de alguna manera tienen que ver con el aprovisionamiento de los materiales y se tiene programado los tiempos perdidos por el cambio de turno, ¿sí? Estos son tiempos que afectan directamente a la producción, pero que son parte del sistema, ¿sí? Que los podríamos de alguna manera trabajar de una manera más eficiente, pero regularmente estos tiempos siempre se dan en la mayoría de las empresas. La capacidad efectiva es siempre menor a la capacidad de diseño. Por lo tanto, regularmente vamos a ver que esa capacidad efectiva no se rebasa con los valores que se tienen en la capacidad de diseño. El ejemplo nos dice lo siguiente, dice, aunque una planta tiene una capacidad de diseño de 10,000 unidades al mes, su capacidad efectiva es de 8,000 unidades, debido a tiempos de inactividad por mantenimiento. Es decir, que la empresa no logra alcanzar la capacidad de diseño por razones naturales de la necesidad del mantenimiento del equipo que se está utilizando. Entonces, ese es un valor que podemos llamar efectivo. Sin embargo, este valor de la capacidad efectiva se ve afectando por otras condiciones, como ya lo había mencionado, condiciones de falta de productividad en el equipo, en la maquinaria que se utiliza. Es decir, puede ser que el personal que maneje esa máquina no esté capacitado para manejarla altamente efectiva, o también una serie de problemas que se puedan tener con respecto a la pérdida de tiempo, ineficiencia en las labores de trabajo, etcétera. ¿Sí? Esto nos va a implicar que va a haber una reducción de tiempos y por consiguiente una reducción en la capacidad de producción. Bien, entendiendo esto, podemos ver que la fórmula de la capacidad efectiva es igual a la capacidad de diseño menos las pérdidas de tiempo con respecto única y exclusivamente al mantenimiento o la falta de aprovisionamiento ya programadas. Es decir, que es un valor que podemos tener controlado, ¿sí? Que sabemos que ya de alguna manera está implícito dentro del proceso de producción normal, ¿sí?
A partir de ahí, ya podemos entrar en lo que es la capacidad de producción real, ¿sí? La capacidad de producción real es lo que realmente sucede, ¿sí? Con los procesos definidos, con los tiempos perdidos que de alguna manera se generan a lo largo del transcurso del día por diferentes factores como lo acabamos de mencionar. Nos dice la definición, la producción real es la cantidad de bienes o servicios que efectivamente produce la empresa en un periodo determinado. Es un indicador clave de qué tan cerca está la empresa de alcanzar su capacidad efectiva. Esto quiere decir que los procesos diarios de producción a veces nos va a permitir alcanzar esa capacidad efectiva, pero en otras ocasiones no. ¿Por qué? Por retrasos, porque algún operador no llegó a tiempo, porque hay N factores que afectan a la parte de la producción. Entonces, desde el punto de vista de la administración, nosotros debemos ser capaces primero de identificar esos elementos o factores que están afectando directamente a la producción para que transformemos una producción real con diferentes niveles de deficiencia a una producción efectiva, en donde los tiempos de producción se minimicen, que las pérdidas de tiempo se minimicen para que la capacidad de producción sea la máxima, es decir, la capacidad máxima efectiva. En este caso nos da un ejemplo que dice, si una planta de confección tiene una capacidad efectiva de 8,000 camisas al mes, pero solo produce 7,500 camisas en un mes, su producción real es de 7,500 camisas. Independientemente de que esto suene muy obvio, es importante entender que observamos que hay una improductividad porque factores, diferentes factores, están afectando a que no se pueda alcanzar esa capacidad efectiva. Entonces, eso amerita una serie de análisis, de elementos de implementación para poder disminuir estos tiempos o eliminar estos tiempos y que nuestra capacidad de producción siempre sea la efectiva. Entonces, este tipo de definiciones es importante porque cuando estamos trabajando en un proyecto real, esta serie de detalles nos van a afectar, ¿sí? Y si queremos alcanzar la cantidad de producción que nuestro cliente requiere, pues de alguna manera debemos de minimizar tiempos de la producción real para poder lograrnos acercarnos a la capacidad de producción efectiva. Ok. Entendiendo este concepto, podemos observar entonces que hay dos puntos importantes que debemos de medir. El primero es el porcentaje de utilización de la maquinaria y el equipo, ¿sí? ¿Qué tanto estamos utilizando la maquinaria y el equipo de manera correcta y conveniente, ¿sí? Si bien es cierto, ya sabemos que podemos tener un determinado valor de capacidad instalada, también debemos de observar esta capacidad que estamos utilizando, ¿la estamos utilizando correctamente o la estamos subutilizando? O sea, no estamos utilizando los valores alcanzables para que se pueda generar una capacidad efectiva de producción, ¿sí? Nos dice que el porcentaje de utilización mide qué tan cerca está la empresa de utilizar toda su capacidad instalada. Es decir, qué porcentaje de la capacidad instalada está siendo efectivamente usado. Un bajo porcentaje de utilización puede indicar que los recursos están infrautilizados. Y nosotros como administradores, pues debemos hacer que estos recursos se utilicen de manera eficiente, ¿sí?
en los usos y costumbres, en muchas empresas se estila que hay un determinado porcentaje de desperdicio en los insumos o desperdicios de material en el proceso de producción. Sin embargo, en países asiáticos, estas mermas o estos desperdicios han logrado minimizarse casi a cero, que no existan desperdicios en el proceso de producción, cosa que en los países latinoamericanos es completamente distinto, ¿no? Entonces, esto genera la diferencia entre la eficiencia y la productividad. Por eso es que hay algunas empresas que producen más con menor cantidad de gente, producen más con menor cantidad de insumos. Y otras empresas que pueden ser muy buenas, que pueden ser de alta calidad, pero producen con deficiencias en el proceso. Y esas deficiencias al final cuestan y cuestan enormemente. Entonces, como se trata de que nosotros como administradores podemos hacer eficiente los procesos en cualquiera de los sistemas, como siempre les he dicho, no nada más en el de producción, sino en todos los procesos que impliquen un trabajo por un grupo de personas y una serie de equipos o materiales que requieren de su eficiencia en el uso, pues para nosotros el tener indicadores que nos digan qué tan bien o qué tan mal se están utilizando estos procesos y qué tan bien o qué tan mal los recursos humanos están capacitados y saben de alguna manera evitar los desperdicios, pues esto nos va al final a generar mayores beneficios tanto en la producción del proceso que estemos llevando como en la reducción de costos. Y al final vean ustedes que como administradores, eso es lo que siempre nos han estado comentando. Debemos de ser hábiles en poder generar utilidades y ser hábiles en poder reducir los costos. Entonces, esta herramienta o esta observación sobre las capacidades de cualquier proceso nos garantizan que podemos minimizar costos a un periodo medio o largo plazo, que al final esto va a beneficiarnos en nuestras condiciones financieras de la empresa. La fórmula que nos dicen sobre el porcentaje de utilización es igual a porcentaje de utilización igual a la producción real, es decir, la producción o el número de unidades que producimos realmente en condiciones reales entre la capacidad instalada, esa capacidad en la que pudiéramos llegar a lograr, multiplicado por 100 para que podamos tener ese valor del porcentaje. Un ejemplo sería el siguiente: si la capacidad instalada de una planta es de 10,000 unidades al mes y produce 7,500 unidades de producción real, el porcentaje de utilización es los 7,500 unidades de producción real entre las 10,000, que sería la capacidad instalada, por 100, y nos va a dar un porcentaje de utilización del 75%. ¿Qué significa esto? Y como les decía, aquí lo importante es la interpretación de estos valores, ¿sí? Nos está diciendo que estamos utilizando solamente un 75% de nuestra capacidad instalada, ¿sí? ¿Por qué estamos utilizando ese 75%? Tendríamos que valorar de alguna manera qué es lo que está afectando a la producción que no nos está permitiendo poder utilizar la maquinaria y el equipo de mejor manera, de manera más eficiente. Entonces, esta parte es importante entenderla. Nuestro porcentaje de utilización nos dice qué tanto estamos aprovechando nuestra maquinaria o equipo en el proceso de producción, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos un indicador. Por otro lado, también está la parte humana, que es la que produce la eficiencia.
y nos dice el porcentaje de eficiencia indica qué tan eficiente es el proceso productivo con respecto a la capacidad efectiva. Recordarán que les había comentado que la capacidad efectiva es aquella capacidad que tiene el personal junto con la maquinaria para producir de manera eficiente y efectiva. Entonces, para poder producir de manera eficiente y efectiva, necesitamos que nuestro personal esté altamente capacitado, que nuestro personal no falte, que nuestro personal cumpla con los niveles de producción que nos indica el sistema, ya sea por hora o por turno, ¿sí? Para poder lograr esos niveles de eficiencia. Si esto no se logra, entonces tendremos porcentajes de eficiencia más bajos. Nos dice que el porcentaje de eficiencia mide qué porcentaje de la capacidad efectiva ha sido utilizado para la producción real. Entonces, volvemos a las definiciones. Vemos que la capacidad efectiva de alguna manera es ese valor que sí se puede alcanzar, pero por condiciones de mantenimiento, pues de alguna manera es un porcentaje menor que a la capacidad instalada, pero que de alguna manera en cuestión de comparación con la producción real es mayor o más alta que la producción real, porque la producción real involucra problemas que pueden ser de rendimiento, de conocimiento, de deficiencias, de pérdidas de tiempo, etc. Bien, entonces, viendo esto, vamos a ver una fórmula y un ejemplo. Nos dice el porcentaje de eficiencia, entonces, es igual a la producción real dividido entre la capacidad efectiva, es decir, la cantidad que podemos producir entre lo que estamos produciendo, perdón, realmente entre lo que podríamos producir multiplicado por 100, ¿sí? Por ejemplo, nos dice el ejemplo, si la capacidad efectiva es de 8,000 unidades y se producen 7,500 unidades, el porcentaje de eficiencia es 7,500 entre 8,000 por 100 es igual al 93.75%. Y entonces, este análisis nos indica que a partir de estos indicadores podemos decir, tenemos una deficiencia en nuestro porcentaje de utilización, es decir, no estamos utilizando el equipo al 100%, probablemente por los tiempos perdidos de mantenimiento, porque el equipo no está funcionando adecuadamente, porque el equipo ya tiene desgaste, etcétera, pero también no está siendo eficiente. Estamos hablando de un 93, 94% de eficiencia, en donde el personal puede ser que no tenga la habilidad para poder alcanzar el 100% o que haya algunos problemas de pérdidas de tiempo o de ineficiencias en el proceso que no nos permita alcanzar un valor mayor. A fin de cuentas, este valor del 93% es un valor elevado, es un valor cerca del 100%. En la realidad, en los procesos de producción, hay procesos que son muy difíciles de alcanzar un porcentaje de eficiencia del 100%. Y conviene de alguna manera tener cierto porcentaje de eficiencia no muy alejado del 100%, pero que tampoco involucre un alto nivel de esfuerzo, porque recuerden, el ser humano de alguna manera tiene un proceso de trabajo en el que puede estar trabajando durante un determinado periodo de tiempo, pero necesita descansos, necesita tiempos para que su cuerpo se pueda adaptar a un proceso de producción continuo. Entonces,
ver estos porcentajes y saberlos manejar desde el punto de vista del recurso humano nos puede garantizar una mejor productividad si no obligamos, y utilizo esta palabra porque de alguna manera en muchas ocasiones así es en las empresas, no obligamos al personal a trabajar de manera pues esclavizante para lograr un porcentaje elevado, sino que podemos tener cierto margen de porcentaje de eficiencia que nos puede dar mejores resultados en un proceso diario de producción, ¿sí? Entonces, es distinto a tener un porcentaje de eficiencia que el personal carezca de habilidades o carezca de conocimientos para poder generar un proceso eficiente y efectivo, a tener personal que de alguna manera es altamente capacitado y eficiente, pero que dentro de un determinado margen de productividad es más eficiente que obligarlo a producir mayor cantidad de productos, ¿sí? Llevando sus capacidades al límite, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera tiene que ver mucho con el buen manejo de los recursos humanos, ¿sí? Y no nada más en la parte de la producción, sino a todo nivel empresarial. Lo mismo nos sucede en los departamentos de contabilidad, en los departamentos de ventas, de compras, en donde muchas veces al personal se le exige un trabajo fuera de los procesos de producción para tratar de alcanzar ciertas metas, ¿no? Ahí lo importante es verificar los procesos, los alcances y las capacidades para poder determinar si se les está exigiendo niveles no considerados o fuera del margen adecuado para poder lograr la meta, o por ineficiencia del personal, ¿sí? Y entonces esta información nos da herramientas para poder tomar decisiones y medir de manera adecuada procesos de producción en cualquiera de las áreas de la empresa, ¿ok? Entonces, estos dos elementos nos van a servir bastante para la toma de decisiones. Ok, vamos a ver algunos ejemplos rápidamente para poder entrar ahora sí en el ejemplo. Nos dice el ejemplo en una fábrica de automóviles. La fábrica tiene una capacidad instalada de 1,000 autos al mes, con una capacidad de diseño de 1,200 autos al mes en condiciones perfectas, ¿sí? Con una capacidad efectiva de 950 autos al mes. Es decir, después de considerar mantenimiento y paros, y actualmente tenemos una producción real al mes de 900 autos. Entonces observamos que sí hay diferencias entre las diferentes capacidades, lo que producimos realmente y nuestras expectativas, hasta dónde deberíamos de lograr. Nuestra meta siempre será alcanzar la capacidad efectiva, ¿sí? Pero si nosotros incrementamos nuestra eficiencia, podemos ser capaces de lograr nuestra capacidad instalada, la capacidad máxima que tenemos con el equipo y personal en estas condiciones. Entonces, haciendo nuestros cálculos, vamos a tomar el porcentaje de utilización que nos diría la producción real dividido entre la capacidad instalada, es decir, 900 entre 1,000 por 100, y nos está diciendo que el porcentaje de utilización de la maquinaria y el equipo que estamos utilizando en esta fábrica de automóviles es del 90%, ¿sí? Y por otro lado, el porcentaje de eficiencia sería la producción real dividido entre la capacidad efectiva de producción.
esto nos daría un 94.7%. Estas dos consideraciones son muy importantes, son valores que nos indican cómo está trabajando los procesos de producción. Los dos elementos, los dos porcentajes afectan, por lo tanto los debemos de considerar dentro de nuestros cálculos. Es decir, si nosotros sabemos que nuestra producción real es de 900 autos y estamos afectados por un porcentaje de utilización bajo o no tan cercano al 100% y un porcentaje de eficiencia también bajo, entonces estos valores nos van a afectar al valor real que nosotros producimos. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con los valores reales de utilización y de eficiencia que deberíamos lograr. Bien, un segundo ejemplo sería el siguiente. En una planta textil tenemos una capacidad instalada de 15,000 metros de tela al mes y una capacidad de diseño de 16,000 metros de tela al mes. La capacidad efectiva es de 14,500 metros de tela al mes, pero solamente se están produciendo 13,000 metros de tela al mes. Nuestro porcentaje de utilización sería del 86.67% y nuestro porcentaje de eficiencia, dividiendo la producción real entre nuestro nivel de eficiencia, sí, de nuestra capacidad efectiva, nos daría el 89.66%. Entonces, observemos que estos dos valores nos indican que hay todavía un amplio margen para utilizar nuestra maquinaria, que no se está utilizando al 100%, y que podemos implementar acciones para incrementar la eficiencia en los procesos de producción. Recuerden, si bien es cierto que estos porcentajes nos indican ineficiencia y falta de utilización, también es cierto que podemos implementar elementos para poder alcanzar los valores correspondientes. Otro ejemplo nos dice aquí en la planta de embotellado de bebidas. La capacidad instalada de esta planta es de 500,000 botellas al mes, con una capacidad de diseño de 550,000 botellas al mes, una capacidad efectiva de 480,000 botellas al mes y una producción real de 450,000 botellas al mes. Por lo tanto, calculamos nuestro porcentaje de utilización y tenemos un 90% de utilización en esta planta con un porcentaje de eficiencia del 93.75. Vuelvo a repetir, esta información, estos porcentajes son indicadores que son los datos que nosotros como administradores debemos de tomar en cuenta para poder calcular y generar nuestro plan global de trabajo. Ya platicamos acerca de esto, cómo se hace ese plan estratégico de la empresa y considerando estos valores, nosotros podemos cambiar o modificar los valores del pronóstico que definimos, involucrando estos indicadores de utilización y de eficiencia para acercarnos a valores reales, ¿sí? Si yo tengo que producir 100 pasteles y tengo un porcentaje de utilización del 90%, pues obviamente no voy a poder producir esos 100 pasteles porque estoy subutilizando mi maquinaria. Entonces, necesito multiplicarlo por ese valor del 90% para saber cuántos pasteles necesito producir para producir al 100%. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces al tener los valores utópicos que muchas veces definimos, al final no alcanzamos la producción, pero por basarnos en valores
que no son efectivamente basados en la realidad de lo que está sucediendo, en la subutilización y la deficiencia de la eficiencia. Bien, entonces como conclusión podemos decir que la capacidad instalada y su correcta utilización son claves para que una empresa maximice su eficiencia y competitividad. Comprender las diferencias entre capacidad de diseño, capacidad efectiva y producción real, o también se le llaman capacidad de producción real, permite a los gerentes tomar decisiones informadas sobre mejoras operativas y estratégicas de producción. Las métricas, que en este caso son esos porcentajes, brindan información sobre el rendimiento de los procesos productivos y las oportunidades de mejora. Bueno, y agrego que no únicamente estos indicadores o métricas nos sirven para medir los procesos operativos, sino todo proceso que genere acciones y decisiones de producción en cualquier área de la empresa. ¿Ok? Entonces, estas definiciones son importantes, las vamos a utilizar para el ejemplo que vamos a definir. Únicamente voy a leer el ejemplo y el día de mañana lo vamos a realizar en clase. Bien, el ejemplo es el siguiente. Ya habíamos estado viendo que íbamos a estar trabajando con el caso Sky Alpine y el análisis operativo que vamos a realizar es el siguiente. Dice, conforme a la reunión directiva realizada la semana pasada en las oficinas de Sky Alpine, las áreas de producción, marketing y ventas presentan un pronóstico para los siguientes 5 años por el tipo de unidades producidas. Se fabrican 3 tipos de ropa de montaña con distintos tipos de material. El pronóstico para los siguientes 5 años es el siguiente. Ok, y nos definen un pronóstico de 5 años con valores de los diferentes tipos de prendas que se van a elaborar. Esta información es una información anual, ¿sí? Y al final tenemos la sumatoria para conocer qué cantidad de unidades se deben de producir. Como son prendas de costura, ¿sí? Cualquier tipo de estas prendas se puede utilizar la misma maquinaria, que es una máquina cosedora. Por lo tanto, vamos a trabajar con los valores totales de la información que tenemos y no con la información de cada una de los productos que se fabrican, ¿sí? Los 3 productos que se fabrican. Entonces, aquí ya tenemos cuáles son las cantidades de unidades que se deben de producir anualmente. Nos dice el problema, dice, actualmente la empresa cuenta con 20 máquinas cosedoras con una producción real de 50 unidades por máquina, unidades mensuales por máquina. La capacidad efectiva ha sido de 58 unidades mensuales por máquina. Es decir, eso es lo que en algunas ocasiones se ha logrado alcanzar como la capacidad máxima en estos procesos de producción. Cada operador trabaja 8 horas diarias por 5 días a la semana y tiene una meta de producción diaria de 3 unidades. La capacidad de diseño de cada máquina es de 60 unidades mensuales por máquina. Ya tenemos, vean ustedes que ya tenemos las distintas capacidades, capacidad de diseño, ¿sí? La capacidad efectiva y la capacidad de producción real, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos valores, nos indican, dice, determine el porcentaje de utilización y el porcentaje de eficiencia para los próximos 5 años. Y por último, determine también la capacidad real de producción para alcanzar la demanda esperada. Y entonces aquí vamos a ver involucrado del ejercicio anterior que hicimos, vamos a repetir todo el esquema de desarrollo, pero le vamos a incluir los porcentajes de utilización y de eficiencia. ¿Ok? Y entonces el día de mañana ya veríamos cómo paso a paso
vamos a ir realizando la resolución de este problema. Bien, chicos, hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me interesa que me puedan comentar si queda claro o repetimos nuevamente. No importa si tenemos que repetir la clase, es importante que quede esto bien entendido. De cualquier manera, esta información va a quedar grabada para que ustedes la puedan volver a escuchar y puedan, en consecuencia, realizar las operaciones que se les están solicitando. ¿Algún comentario, chicos? De mi parte no, profesor. No, Ok. maestro, quedó bien, quedó entendido. Gracias, profe. Perfecto, chicos. Bueno, si no hay nada más, el día de mañana nos vemos. Les agradezco mucho. Gracias y nos vemos mañana. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta mañana, maestro, gracias. Hasta mañana.